Filosofar desde nuestra América y asumir su producción intelectual y labor educativa como campo de batalla ha perfilado la vida de nuestro entrevistado de hoy. A Pablo Guadarrama González se le inscribe en la lista de los maestros de la cultura y el arte de América Latina. Satanizado por muchos, ponderado por otros, el marxismo como filosofía, como método, como práctica, a criterio de Guadarrama, ¿qué beber de él? ¿Qué no beber de él? ¿Qué vigencia tiene? Bueno, en primer lugar, yo con el término marxismo siempre he tenido esta concepción. Yo he sido el criterio... Fijando concepto primero. Sí, he creído que las filosofías no se deben reducir a patronímicos, a personas. Incluso en la antigüedad sí había aristotelismo, platonismo, en el medioevo cartesianismo, hegelianismo, kantismo, pero fíjate que marxismo es la última. Yo no conozco nietzscheanismo, ni heideggerianismo, ni husserlianismo, conozco fenomenología, existencia. Y yo creo que por eso Marx mismo, cuando le preguntaron si él era marxista, dijo que él no era marxista. ¿Por qué? No porque renunciara a lo que él pensaba, sino por lo que se decía que era el marxismo. Entonces, con la palabra marxismo hay que tener ese cuidado, ¿no? Otra cosa es la concepción materialista de la historia, que es el aporte filosófico de Marx, ¿no? O la teoría económica del capital sobre el manejo de la plusvalía en el capitalismo, ¿no? Que tiene que ver, o las teorías sobre el socialismo, en fin, que es ideología. Entonces, yo creo que en el marxismo hay lo que se llama marxismo, hay muchas diversas aristas, ¿no? Ahora, independientemente de que haya habido pues transformaciones y cambios y la caída de la Unión Soviética o de los países de otrora de Europa Oriental, lo que se conoce como concepción materialista de la historia sigue teniendo vigencia. Es más, la utilizan incluso hasta pensadores, sociólogos, filósofos que no se identifican con el socialismo. Incluso liberales. Sí. Y no liberales. Exacto, exacto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en cierta medida sigue teniendo vigencia, ¿no? La teoría económica de Marx sigue teniendo vigencia, ¿no es así? Otra cosa es el socialismo, depende lo que se entiende por socialismo. Para uno, el socialismo es estatismo, para otros no, tienen otras dimensiones, pero yo sí creo que en sentido general el pensamiento marxista no ha muerto y no reverdece como reverdeció en Lenin, en Trotsky, en Mariátegui, en Gramsci, en Fidel, en el Che, en muchas personalidades, en Ho Chi Minh, en Mao Zedong, en Amílcar Cabral, en África, es decir, en distintos países se han apropiado de esas ideas de Marx para proponer proyectos de transformación social, y eso para mí sigue teniendo validez. Constitucionalmente hablando, en Cuba el socialismo es irrevocable y la propia Carta Magna habla de un pensamiento marxista cubano que dice que se inspira en los ideales de emancipación social de Marx, Engels y Lenin. ¿Cuánta vigencia tiene el marxismo en la Cuba de hoy? Mira, yo creo que ese es un desafío permanente, porque el proyecto socialista de Cuba es una decisión del pueblo cubano y es una decisión que se asumió, que se mantiene, que se ha asumido, imbuido de los criterios que sí es posible una sociedad más humana que el capitalismo, una sociedad, yo diría hasta más cristiana, ¿no? Una sociedad en que no haya realmente esas grandes desigualdades sociales. Desigualdades va a haber siempre, porque no podemos decir que vamos a ser todos iguales, es una utopía abstracta, ¿no? Pero que haya las condiciones mínimas de vida y los derechos humanos básicos a la salud, a la alimentación, no sé, a la educación, esos son, digamos, requisitos básicos del socialismo, ¿no? En nuestro país. Y yo creo que esa es la decisión que tomó el pueblo cubano, que ha tomado la mayoría del pueblo cubano con nuestra constitución, la más reciente, y parece que el pueblo cubano no está. Cuando digo el pueblo cubano digo la mayoría, yo no digo que todos, ni los que están fuera de Cuba, ni todos los que están dentro de Cuba. Siempre hay quienes consideran que no, que la opción es el liberalismo, que la opción es vincularse a los Estados Unidos, que la opción es, ¿no? Pero esa no es la opinión de la mayoría del pueblo cubano a la cual yo me sumo. ¿Qué papel juega la filosofía en el desarrollo de la sociedad cubana
contemporánea. ¿Hay un desarrollo filosófico en la sociedad cubana contemporánea? La filosofía siempre ha desempeñado en todas las épocas, desde la antigüedad, un papel protagónico, aunque a veces se subestima. Pero la filosofía como concepción del mundo, con elementos axiológicos y valorativos, con elementos éticos, estéticos, epistémicos, es un instrumento de comprensión de la realidad, pero no simplemente para contemplar la realidad, sino para transformar la realidad. Y yo creo que en nuestro país la filosofía sigue desempeñando un papel protagónico, a pesar de que algunos la subestimen o no le dan el protagonismo que merecen, como no le dan a las humanidades a veces, ¿no? Pensando que eso es algo superfluo, secundario. Realmente es peligroso formar a un especialista, por muy profesional técnicamente que sea, que no tenga una formación humanista, que no tenga una formación filosófica, se constituye una verdadera amenaza, decía un decano en Estados Unidos, cuando un profesional no tiene una formación humanista, filosófica. Le agradezco, profesor, su tiempo y la oportunidad de compartir su sabiduría y su amor a la filosofía. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, un placer.